Aproximadamente nos dice la Biblia que eran 600,000 personas, sin contar los niños. Estamos hablando de poco más de 500,000 de personas. Salió del pueblo de este lugar, hermanos, y no se sabe exactamente cuál fue el lugar donde atravesaron el Mar Rojo. El Mar Rojo, hermanos, es esto que ustedes ven acá. Sigue más hacia abajo. El Mar Rojo, hermanos, tiene dos golfos: el Golfo de Suez y el Golfo de Acaba. El Mar Rojo, hermanos, divide los continentes de África de este lado y el de Asia de este otro. La Biblia nos acaba de mencionar que esta línea que ustedes ven acá, ese es el camino de los filisteos. El lugar hacia donde el pueblo iba, hermano, el pueblo de Israel, era hasta este lugar. Así que si ustedes ven de aquí, si hubieran tomado el camino de los filisteos o el camino de Shur, era un corto viaje, relativamente hablando. Sin embargo, el Señor los hizo que bajaran por todo esto y los llevó, hermanos, hasta el Golfo de Suez, que es parte del Mar Rojo, aproximadamente por acá. Y nos dice la Biblia que el Señor, guiando a su pueblo, los llevó por ese camino por misericordia, porque dijo Jehová que si el pueblo se iba por el camino de los filisteos, iban a encontrar oposición de parte de los filisteos, les iban a hacer guerra, e Israel, hermanos, no estaba preparado para tener guerra. Era un pueblo, hermanos, que su autoestima estaba demasiado bajo, no estaban armados, andaban con niños, con ganado. Por lo tanto, el pueblo de Israel, hermanos, no estaba preparado para la guerra. Y en la gran misericordia de nuestro Señor, Él los guía hacia abajo, hermanos, y los lleva a una trampa, aparentemente. Este golfo que ustedes ven acá, hermanos, aproximadamente en la parte más ancha tiene 32 kilómetros de ancho. De profundidad aproximadamente, hermanos, de 12 a 18 metros. Estamos hablando que son varios pies de profundidad que tiene ese lugar. Y el Señor, hermanos, les digo que aparentemente los lleva a una trampa, porque los hace acampar, hermanos, frente al Mar Rojo, que era infranqueable, era incruzable. En ese tiempo no había barcas. De hecho, se cree que la navegación en este lugar empezó mucho tiempo después, dado a lo tempestuoso de las olas, a las tormentas que se levantaban en ese lugar. Y nos dice la Biblia que estaban ellos acampados en las costas del Mar Rojo. Hacia un lado, hacia el sur, tenían unas montañas escarpadas que era imposible transitarlas, especialmente con ganado, con mujeres y con niños. Así que, ya ubicados, hermanos, geográficamente, seguimos con la lectura de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel huía, dice el versículo 5, estamos en el capítulo 4, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo ¿qué? ¿Que el pueblo qué? Que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Hermanos, dice el Espíritu Profecía en el libro Patriarcas y Profetas que los consejeros del rey, los hechiceros, convencieron al rey, hermanos, de que todas esas plagas, todas las proezas que habían visto de parte de Dios, le dieron explicación natural. Lo convencieron de que eso cualquiera podía hacer, lo que fue la misma naturaleza que hizo eso. En ese momento, hermanos, el corazón del faraón fue endurecido. Dice el versículo 6: y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? ¿Cómo habían salido? Con mano poderosa. Hermanos,
el Egipto pareció débil ante sus vecinos. Egipto, hermanos, era la potencia mundial de ese tiempo y pareció débil ante las naciones vecinas al haber dejado ir a los israelitas así por así, según ellos, con unos cuantos trucos, con unos fenómenos naturales. Había perdido prestigio, hermanos, y Egipto quiso recuperar ese prestigio, hermanos, haciendo un despliegue de poder. Si nosotros leemos, hermanos, detenidamente, dice que eran muchísima gente, muchísimos carros, muchísimo ejército que iba tras el pueblo de Israel. Ellos trataban, hermanos, de con poder, con poderío, traer de vuelta a Israel, traerlo de nuevo a su servicio. Y de paso, como dije, pues recuperar el prestigio perdido ante las naciones. Pero Egipto, hermanos, no contaba con algo que se encuentra al final del versículo 8. Dice, pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? ¿Cuál era esa mano poderosa? ¿Cuál? Hermanos, cuando nosotros volvemos al versículo 21-22 del capítulo 13, dice, y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, el Señor libertó a su pueblo, a sus hijos. De hecho, hermanos, las versiones en inglés dice, a las espaldas del pueblo de Israel. Por lo tanto, esta nube hizo una separación entre Egipto e Israel. Y la Biblia más adelante nos dice que durante toda esa noche, durante el cruce del Mar Rojo, el pueblo de Egipto jamás le dio alcance al pueblo de Israel. Ahora yo pregunto, ¿de qué era la nube? De fuego. ¿De fuego o de nube? De noche era fuego, de día era nube. Pero fíjense muy bien qué pasó en ese momento. Nos dice la Biblia, y a su izquierda, hermanos, olvídense de las películas de Hollywood. Ni Hollywood ni toda la tecnología, hermanos, nos pueden enseñar ni explicar lo que realmente pasó ahí esa noche. Un soplido de Jehová, dice el Espíritu de Profecía, un viento oriental, dice Moisés en Éxodo, dice que sopló, hermanos, y dividió las aguas. Y dice que el pueblo de Israel pasó en seco, hermanos. Y el mar le era por muro a la izquierda y un muro a la derecha, hermanos. Lo único que me puedo imaginar, perdónenme, es un acuario. Muro a la izquierda, muro a la derecha y un camino en seco por el medio. Hermanos, nosotros hemos visto tantas veces eso en los videos, en películas. Lo hemos escuchado tantas veces que, hermano, uno lo toma como cualquier. El Señor no tiene acostumbrado a tanto milagro, ¿verdad? Que uno lo ve a veces, hermanos, pero es algo grande. Que el mar se haya dividido, hermano, solo Jehová lo puede hacer. Solo Jehová. Ahora, cuando yo estaba estudiando, hermanos, este tema, traté de meterme en la mente de los 600,000 personas que iban cruzando ese mar. ¿Qué estaban pensando las personas? Sabemos que antes de cruzarlo había temor, había quejas. ¿Qué estaba pensando el pueblo de Israel mientras cruzaba el mar, hermanos? ¿Asombro? ¿Gozo? ¿Alegría que ahora había un camino? ¿Espanto? Yo imagino que los niños hasta disfrutaban el panorama. Quizá no entendiendo bien lo que pasaba, que su vida corría peligro, hermanos, hasta disfrutaban el camino. Hermanos, en ese
grupo de gente. Había gente, hermanos, que había nacido en Egipto. De hecho, Moisés había nacido en Egipto. Moisés era de la tribu de Leví. Era la cuarta generación, era bisnieto de Leví, de 80 años. Así que en ese lugar, hermanos, había gente que no conocía a Dios muy bien. Y tenían diversos, hermanos, pensamientos, temor, alegría, gozo, hermanos, pero de algo estamos seguros. En todas las cabezas, en todas las mentes de ese montón de gente cruzando, había una idea, una sola idea, hermanos, y era que el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que los estaba guiando por el desierto, el Dios que había abierto el mar rojo para que ellos cruzaran, era un Dios grande, un Dios todopoderoso. Un Dios, hermanos, que no tenía límites de poder, que la naturaleza, el mar, el viento, el desierto, todo le obedecía a su palabra. Y eso, hermanos, llenaba de fe al pueblo. Y de hecho, hermanos, esa era la idea de Jehová al guiar a su pueblo, hermanos, a través del mar rojo. Eso lo pudo llevar por otro lado, pudo haber hecho otro milagro, pudo haberlo librado de Egipto de otra manera. Pero el Señor quiso llevarlos por el mar rojo, de manos de Moisés, para fortalecer la fe de su pueblo y para reafirmar, hermanos, a Moisés como su líder. Hermanos, Jehová pudo haber abierto el mar sin ayuda de Moisés, ¿correcto? ¿Correcto? Él pudo haber dividido el mar sin necesidad que Moisés levantara su vara, ¿correcto? Pero, hermanos, Jehová usó a su siervo Moisés para reafirmarlo, hermanos, como líder. Moisés, y el pueblo no lo sabía, pero Moisés iba a ser su líder por los próximos 40 años. Hermanos, muchas veces el Señor puede hacer las cosas de una manera, pero utiliza a sus líderes, utiliza a sus siervos, hermanos, para reafirmar su liderazgo. Porque esas personas son los que guían a su pueblo aquí en la tierra. Dice el versículo 23, hermanos: y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, estamos hablando cerca de las 3 de la mañana, este proceso, hermanos, de cruce, una vez piensa que tomó un ratito cruzar, ¿verdad? Hermanos, según la Biblia, el escrito por así, esto fue un proceso de toda una noche. Toda una noche. Fueron varios kilómetros los que tuvieron que cruzar, hermanos. Así que como a las 3 de la mañana, nos dice la Biblia, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Desde dónde? ¿Dónde estaba Jehová? Estaba Jehová allá en el trono, hermanos, en el cielo, en su santuario, mientras su pueblo estaba cruzando el mar rojo. ¿Dónde estaba Jehová? Estaba con ellos, hermanos. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra peregrinación como pueblo de Dios hoy en día, hermanos, no es una peregrinación solos. Nosotros ponemos al Señor allá arriba, recibiendo adoración, contestando oraciones. Hermanos, el Señor camina con su pueblo de una manera espiritual, por medio del Espíritu Santo. Aquí, en este momento, el Señor está con nosotros, hermanos, a través del Espíritu Santo. No lo podemos ver,